Este video es la continuación de la clase número 7. This video is the continuation of class number 7. Como pudiste ver en la clase número 7, solamente nos dio tiempo de revisar el capítulo 7 y 8 de Romanos. As you realized during the class number 7, we were only able to review chapter 7 and 8 of Romans. Y no nos dio tiempo de revisar los capítulos que teníamos para esa semana, que eran del 9 al 15. And we weren't able to complete the material that we had for that week, which was from 9 to 16. Así que eso es lo que vamos a hacer precisamente en este momento. So that's what we're going to do right now. Entonces vamos a revisar, tal y como lo dijimos, So we're going to review, just like we said, los capítulos del 9 al 15 del libro de Romanos. 16. Perdón, 16, sí. 16. We will review chapters 9 through 16 of Romans. Ajá. Entonces, como lo hacemos todas las semanas, Just as we do every week, dividimos el proceso de lectura, we divide the reading process, reading process en 3 partes. in 3 parts. Hacemos la parte donde tratamos de descubrir los principios, la parte histórica. We do the part that's historic. ¿Verdad? Que en el caso del libro de los Romanos no hay una descripción histórica. Which in Romans' case, there's not any kind of historic content. Y también revisamos la parte de principios, valores, claves y lecciones. We also review the part of principles, values, keys, and lessons. Y la última parte, que es la que estamos tratando de ponerle más atención, And the last part, which is what we are paying most attention to, es a la parte de encontrar o identificar el propósito eterno de Dios. Is the part where we are trying to discover or find the part that explains the God's eternal purpose. Y lo que nosotros somos en el nuevo pacto. And who we are in the new covenant. Entonces vamos a empezar por la parte que tiene que ver con las lecciones. So we're going to begin with the part that has to do with lessons. Entonces recuerden que tienen que tener ustedes su Biblia lista a mano para leer. So remember that you need to have your Bible ready at hand to read. Entonces hay varias cosas que yo destaqué de la lectura que me parecieron importantes de que revisáramos. So there's several things that stood out to me that I think are important for us to study. Y la primera tiene que ver o está en el capítulo 10 de versículo 14. And the first is chapter 10, verse 14. Que dice lo siguiente. Which says the following. Dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién les predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. 10:14 says, how then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Entonces, en este pasaje es importante. So in this passage, it's important que nosotros recordemos algo que es vital y que es un principio muy claro en el Nuevo Testamento. It's important that we remember a very important key that is clear in the entire New Testament. Y es que si bien Jesús vino a la tierra a morir por nosotros y pagar el precio por nuestros pecados. And it's the fact that if Jesus came to earth and died for our sins. A pesar de eso, beyond that, él nos entregó a nosotros, sus hijos, la responsabilidad de la evangelización. On top of that, he gave us the responsibility to his sons and daughters of evangelization. Eso que llamamos evangelización, that which we call evangelization, más que lo que algunos creen de manera, me parece, equivocada,
way more than what people believe in an incorrect way. No es pararse en un parque a gritar y a decirle a la gente que se van a ir al infierno si no conocen a Cristo. It's not to stand in a park and yell at the people going by that they're going to hell unless they accept Christ, Ujú. Lo cual es pues, técnicamente cierto, which is technically true, pero eso no es evangelizar. but that's not evangelism. Pablo es claro en esta carta Paul is very clear in this letter que él no se avergüenza del evangelio. that he's not ashamed of the gospel. De hecho, todo el libro de Romanos es una presentación del evangelio. In fact, the entire book of Romans is a presentation of the gospel. Y la palabra evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. And the word gospel means good news. Ujú. Entonces, esas buenas nuevas que Pablo predicaba So that good news that Paul preached no ponen el énfasis en aceptar a Cristo para no irse al infierno, he doesn't emphasize the part of accepting Jesus to not go to hell, sino que es la explicación de cómo Dios tiene un plan para la humanidad, but it's actually explaining how God has a plan for humanity, cómo el hombre rechazó ese plan how humanity rejected that plan, y cómo a través de Cristo and how through Christ tenemos la oportunidad we have the opportunity de recuperar nuestra comunión con el Padre. to recover our communion with the Father. Y no solamente eso, sino ser parte de su plan. And not only that, but to be part of his plan. Entonces, esos son las buenas nuevas. So those are the good news. Entonces, ¿qué es evangelizar? So what is evangelism? El proceso en el cual le decimos a aquellos que están lejos de Dios, The process in which we tell those who are far from God, que están muertos espiritualmente, who are dead spiritually, porque no tienen comunión con Dios, because they don't have communion with God, les decimos las buenas noticias we tell them the good news de que a través de Jesús that through Jesus, ellos pueden entrar de nuevo en comunión con el Padre. they can enter again into communion with the Father. Ahora, en el Nuevo Testamento, Now, in the New Testament, y tal y como lo leímos en algún momento cuando leímos los últimos capítulos de los Evangelios, and just as we read in the last couple of chapters of the Gospels, Jesús nos entregó la misión de ir a todo el mundo y predicar las buenas nuevas. Jesus gave us the mission of going into all the world and preaching the good news. Y este pasaje de Romanos And this passage of Romans, nos lo recuerda de una manera muy fuerte, it reminds us in a very strong way. porque dice que básicamente dice que aquel que invoca al Señor, ese se va a salvar. Because it basically says that he who calls on the name of the Lord will be saved. Aquel que cree en él se va a salvar. Those who believe in him will be saved. Aquellos que escuchen la buena noticia y la reciban, se van a salvar. The one who listens to the message and believes it, he will be saved. Pero la pregunta es, ¿cómo van a escuchar But the question is, how will they hear si no han creído? if they haven't believed? O sea, ¿cómo How can they believe if they haven't- van a clamar al Señor si no han creído? How are they going to cry out to the Lord if they haven't believed? Tienen que creer. They have to believe. Pero ¿cómo van a creer But how are they going to believe en alguien que no conocen? in someone they don't know? ¿Y cómo van a conocer a esa persona And how are they going to get to know that person si nadie se los comparte? if nobody shares with them? Y ahí es donde entramos nosotros. And that's where we come in. En el hecho de que en el plan de Dios, In the fact en el plan de Dios, in God's plan es a través de nosotros is that through us, que las otras personas van a poder interactuar a través de él. other people can interact with God through Jesus, Ujú. Pero a través de nosotros, through Ujú. us, a través de lo que nosotros les prediquemos. through what we preach. Entonces pone énfasis en el hecho de que nuestro papel es muy importante So it emphasizes the fact that our task is very important. y no se nos debe olvidar And I shouldn't forget que nosotros somos el medio por el cual el Padre está comunicando su mensaje. that we are the
we are the The way, the means. the means by which Christ Ujú. is communicated. Ujú. Y que es una responsabilidad nuestra. And it's our responsibility. Quiere decir que no podemos decir algo como esto. That means that we can't say something like this. Los que Dios va a salvar, Dios los va a salvar, me involucre yo o no. God's going to save the ones he wants to save, whether or not I get involved. Eso no es cierto. That's not true. Porque dice, ¿cómo lo van a invocar si no creen? Because how are they going to call on him if they don't know? ¿Y cómo van a creer en quien no conocen? And how are they going to believe in the one that they don't know? ¿Y cómo lo van a conocer si no hay nadie que les predique? And how will they hear without someone preaching to them? Ujú. Entonces, somos responsables de la predicación de las buenas noticias. But we are responsible for the preaching of the good news. Pero no tal vez de esa forma religiosa en la que se ha presentado por muchos años, But maybe not in the religious way that's been presented for many years, sino a través del testimonio, but through testimony. a través de nuestro testimonio para esas personas que están cerca de nosotros Through our testimony for those who are close to us, y que no lo conocen aún. but who don't know him yet. Ujú. Así que eso es muy importante. Luego vamos al capítulo 12, So that's important. Next, we're going to go to chapter 12. que es quizás uno de los pasajes, en mi opinión, más importantes en el Nuevo Testamento. That is maybe some of the passages that are the most important in the New Testament. Que dice lo siguiente, capítulo 12, versículo 1 y 2. Chapter 12, verses 1 through 2. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. Este pasaje es fundamental. This passage is foundational. Porque después de haber estudiado el capítulo 7 y 8, because after having read chapters 7 and 8, donde de manera bastante amplia analizamos este asunto de esa vieja naturaleza que está en nosotros, that we studied so deeply the old nature that is within us, ese hombre carnal que todavía tenemos, that flesh that we still have, ese impulso natural al pecado, that natural impulse towards sin, en contraste con la nueva vida, in contrasting that with the new life, de la vida en el espíritu. of life in the spirit, encontramos que en este capítulo 12 Pablo nos dice algo que es vital. We see in chapter 12 that Paul tells us something very, very vital. Y es que ahora que ya fuimos salvos, And it's that now that we were saved, ahora que fuimos justificados, now that we were justified, que fuimos santificados, we were sanctified, que fuimos declarados hijos, we were declared sons and que el daughters, Espíritu está dentro de nosotros y clama Abba Padre. and the Spirit is within us and calls out Abba Father. Ahora que tenemos esta nueva vida en Cristo, Now that we have this new life in Christ, nuestro crecimiento our growth en esta nueva vida in this new life, no lo define Dios, God does not define, sino que nosotros definimos nuestro crecimiento but we define our own growth a partir de la transformación del espíritu de nuestra mente. through the transformation of the spirit in our mind. Así es como lo dice una versión, renuévense en el espíritu de la mente. That's how it says in one version, be renewed in the spirit of your mind. Entonces, vea lo que dice el pasaje. So look at what the passage says. En primer lugar dice
que la adoración a Dios ahora First of all, it says that to to worship God now Ujú. Es un asunto espiritual is a spiritual thing, que pasa en nuestro cuerpo. which happens in our body. Y dice que nuestro cuerpo es ahora lo que debemos ofrecer como sacrificio vivo y agradable a Dios. And it says that our body we should offer as a living sacrifice, holy and pleasing to God. No está diciendo It's not saying que tenemos que hacer algún tipo de ritual que involucre este cuerpo. Ujú. that we have to do some kind of ritual that has to do with this body. Sí, no es que tenemos que hacer cortarnos las venas o We don't have to cut our veins golpearnos, no sé. or hit Ujú. ourselves. Sino que lo que está diciendo es que este cuerpo es ahora el templo de Dios. But what it's saying is that this body is a temple of God. Ya Dios no llena templos, Now God does not fill temples, llena personas. He fills people. Y todo lo que sucede en adoración And everything that happens in worship no pasa el domingo cuando estamos cantando, doesn't happen on Sundays when we're singing, sino que pasa en la forma en la que nosotros administramos este cuerpo but it happens in the way that we administer this body, y lo usamos para servir a Dios y servir a otros. and we use it to serve God and serve others. Entonces, si hay un sacrificio de adoración que tenemos que hacer ahora, So if there's a sacrifice of praise that we have to do, a sacrifice of worship that we need to do now, ese sacrificio es el negarnos a nosotros mismos y usar nuestras vidas para la voluntad de Dios. it's to deny ourselves and to use our bodies as service to God. Pero hay un pequeño problema. But there's a small problem. Nosotros no pensamos de esa manera. We don't think in that way. Una vez que nuestro espíritu fue vivificado, As soon as our spirit was what? vivificado, o sea, que recibió vida. Alivened. Ujú. En ese momento recibimos la nueva vida de Dios en nuestro espíritu. In that moment, we received the life of God Ujú. in our spirit. Pero como lo dijimos anteriormente, But as we said before, nuestra mente es más o menos la misma our mind is pretty much the same, y nuestras emociones también. and our emotions as well. He conocido a muy pocas personas I've known very few people que dicen algo como esto. who say something like this. El día que yo tuve mi encuentro con Dios, The day that I encountered God, mi mente cambió inmediatamente, my mind immediately changed. mis emociones cambiaron inmediatamente. My emotions changed immediately. Es más, los que lo han dicho me parece que más bien estaban exagerando. In fact, the ones who have said it, I think that they're probably exaggerating. Ahora, tal vez sí experimentamos una liberación fuerte en ese momento. Now, maybe we experience a Deliverance. a deliverance in that moment. Por ejemplo, escuché una persona que dijo, yo llegué borracho a la iglesia, conocí a Cristo y pum, inmediatamente fui libre de esa adicción. In fact, I heard somebody say that they arrived at church drunk and they accepted Christ, and then from that moment on, they were free from addiction. Sin embargo, However, aunque yo creo eso, even though I believe that, el pensamiento de una persona adicto, the thought process of an addict, las emociones de un adicto, the emotions that todo they eso have, tuvo que someterse y alinearse con la palabra de Dios. all of that had to align itself with the word of God. El centro de operaciones entonces de la nueva vida, So the mind control, control center of the de la experiencia de la nueva vida, of the experience in the new life, se vuelve la mente. it happens in the mind. La mente se convierte en el referee o en el árbitro. So the mind becomes the referee de cómo va a ser nuestra conducta. of how our conduct is going to be. Entonces vea lo que dice en el versículo 2. So look at what it says in verse 2. Dice, no se amolden
al mundo actual. It says, do not conform to the pattern of this world. Amoldarse significa tomar la forma. Conform means to take on the form of. Y siendo honestos, cuando la mayoría de nosotros vinimos a Cristo, And to be honest, the moment in which we came to Christ, en el momento en que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, in the moment that we accepted him as our Savior, nuestra mente our mind ya tenía muchísimo la forma del mundo. already had the form of the world. A lot. The shape of the world. Shape of it. O sea, se lo voy a poner con un ejemplo. I'm going to give you an example. Yo vengo a Cristo desesperado para que Él me ayude porque tengo mi matrimonio está a punto de terminar en divorcio. I come to Christ desperate because my marriage is about to end in divorce. Ajá. Entonces vengo desesperado a Cristo y me encuentro con Él. So I come desperate to Christ and I have an encounter with him. Él me salva, He saves me. me da su paz, He gives me peace. me llena de su espíritu. He fills me with his Y spirit. sobrenaturalmente And supernaturally, arranca de mí ese odio que yo sentía hacia mi esposa. he takes out the hatred that I had in my heart towards my wife. Gloria a Dios. Glory to God. Doy un testimonio de eso. I give testimony of that. Pero ahora me toca ir a mi casa But now I need to go to my house. y tengo que empezar a ver de qué manera ese matrimonio se va a restaurar. And I have to see and how this marriage is going to be restored. Ajá. Y lo primero que tengo que hacer And the first thing that I have to do es que tengo que empezar a cambiar la forma, is I have to begin to change the way la manera en la que yo pensaba, the way in that I thought before, mis conceptos, my mis concepts, paradigmas my paradigms, que gobiernan mis emociones which govern my emotions con respecto al matrimonio. about marriage. Porque posiblemente Because possibly mi matrimonio llegó casi al divorcio, my marriage got almost to divorce seguramente por mis pensamientos con respecto a la mujer, al machismo, al adulterio. It probably had to do with my thoughts towards my wife, marriage, and adultery. Ajá. Entonces ahora tengo que empezar a cambiar mi mente. So now I have to begin to change my mind. Tengo que renunciar a la forma del mundo I need to reject the form, the way of the world ajá, que me dice que yo puedo andar con otras mujeres, that tells me that I can go with other women, que puedo mentirle a mi esposa. that I can lie to my wife, Y tengo, a través de leer la palabra, and that through reading the word, empieza mi mente a cambiar my mind begins to change. y empieza a suceder esa metamorfosis que dice la Biblia en el versículo 2, And that metamorphosis begins, which is mentioned in verse 2, donde dice, no se amolden al mundo actual, sino sea transformados mediante la renovación de su mente. which says, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ajá. Y esa palabra transformados And that word transformed es precisamente la palabra metamorfosis. is actually that word metamorphosis. Ujú. Que como todos sabemos, That, as we all know, es la palabra que se usa it's the word that is used para describir ese proceso to describe that process en el que una oruga se convierte en mariposa, in which a worm is a caterpillar. a caterpillar becomes Ah. a butterfly. Ajá. Y todos sabemos que el gusano We all know that the caterpillar es un estado imperfecto de la mariposa. it's an imperfect state of the butterfly. O sea, esa era la mariposa en su estado imperfecto, el gusano. So it was the butterfly in its imperfect state of a caterpillar. Y entonces, a través de la metamorfosis, But through metamorphosis, llega a convertirse en lo que realmente es. it becomes what it really is. Y esa es precisamente la palabra que se usa en griego para hablar de transformación.
And that's exactly the word in Greek that they use to describe this type of transformation. Cuando venimos a Cristo, When we come to Christ, debemos someternos a un proceso de transformación we should submit to a process of transformation, que es liderado por el Espíritu Santo, which is led by the Holy Spirit, quien nos permite que dejemos una vida de oruga, which allows us de gusano, to leave a life of the caterpillar y convertirnos en lo que realmente fuimos creados para hacer. and become what we were really created to do. Y eso es una obra del Espíritu. And that's a work of the Spirit. El Espíritu es el quien lo hace, The Spirit is the one who does it. pero solo lo hace But he only does it de acuerdo al nivel de transformación de la mente que nosotros estamos desarrollando. according to the level of the transformation, the renewing of our minds. Ajá. ¿Qué quiero decir con esto? What does that mean? Es algo que si está escribiendo, por favor, escríbalo. If you're writing this, if you're taking notes, write this down. Haber experimentado la salvación a través de Cristo Having experienced salvation through Christ no es suficiente. is not enough. Ahí empieza la vida. That's where life begins. Pero de la misma manera que en la vida natural, But just in the same way that as in the normal life, que nacemos bebés that we are born babies, y nadie espera que a los 15 años estemos en las mismas condiciones físicas, mentales y emocionales. and nobody expects for us to, in 10 years, be in the same physical and mental state, Y emocional. emotional state. Ajá. De la misma manera, ahora estamos en Cristo In the same way, now we are in Christ, y ha empezado un proceso de metamorfosis and a process of metamorphosis has begun, en el cual nos convertimos en colaboradores del Espíritu Santo in which we become collaborators with the Spirit, en la medida en que trabajamos en transformar nuestra mente. in the way that we transform our mind. La transformación de la mente no es un trabajo del espíritu, es una responsabilidad personal. The transformation of the mind is not the Spirit's responsibility, it's ours. Es por esa razón That's why que hay tanta gente en la iglesia there are so many people in the church que tienen años de estar ahí who have been there for years y todavía tienen las mismas reacciones inmaduras, and they still have the same immature reactions, los mismos celos, the same jealousies, los chismes, and gossip, los pleitos, arguments, la falta de administración, lack of management, etcétera, el egocentrismo. self-centeredness. Ajá. ¿Por qué es? Why? Porque, perdóneme que lo diga, no les ha dado la gana transformar su mente. And I'm sorry to say it, but they haven't felt like transforming their mind. ¿Cómo nos transformamos de nuestra mente? How do we transform our mind? Haciendo dos cosas muy básicas. Doing two very basic things. Número uno, Number one, leyendo la palabra, reading the word, especialmente leyendo el Nuevo Testamento, especially reading the New Testament, que nos habla de nuestra posición en Cristo. which speaks to us of our position in Y hay Christ. que leerlo diariamente, And we have to read it daily, hay que leerlo constantemente. to read it constantly, No solamente los domingos cuando vamos al servicio. not just on Sundays when we go to service. Imagínense cuántos años le va a tomar a una persona transformar su mente si lo único que escucha lo escucha en el servicio del domingo. Imagínense. Imagine how long it would take someone to transform their mind if the only time they listen to the word is on Sundays. Y lo segundo que hay que hacer And the second thing that you have to do es aplicar lo que se va aprendiendo. is apply what you are learning. O sea, aprendo algo y lo trato de aplicar. So I learned something and I try to apply it. Entonces empiezo a crear lo que se llama en psicología los nuevos surcos mentales. So that's what causes, in psychological terms, new brainwaves. Ajá, sí, porque nuestro cerebro tiene una forma. Because our brain has a form. Y eso explica por qué nos comportábamos como nos comportábamos antes.
And that explains why we behaved how we behaved before. Ajá. Pero ahora que estamos en Cristo, But now that we are in Christ, empezamos a leer su palabra, we begin to read his word. nos involucramos en un grupo de vida We get involved in a life group donde compartimos, where we share, hacemos preguntas, we ask questions. aprendemos a aplicar la palabra, We learn to apply the Bible. empezamos a aplicarla We begin to apply it. y empezamos a crear nuevas estructuras mentales And we begin to create new mental structures. que ahora nos permiten hacer algo que todo mundo quiere. And now we begin to do something that the whole world wants. Y es lo último que dice el pasaje. In which is the last thing that the passage says. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. Todo el mundo quiere saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Everyone wants to know what God's will is for their lives. ¿Para qué me creó Dios? Why did God create me? ¿Cuál es su propósito para mí? What is his purpose for me? ¿Qué debo hacer con mi familia? What should I do with my family? ¿Qué debo hacer con mi carrera? What should I do with my ¿Qué career? debo hacer con mi trabajo? What should I do with my job? Bueno, Dios nos promete que Él nos puede revelar cuál es su voluntad. So God says that he can show us his will. Y además que es una voluntad buena, agradable y perfecta. And not only that, but it's his good, pleasing, and perfect will. Ajá. Pero eso nunca va a suceder But that will never happen a menos de que nos sometamos al proceso de metamorfosis, until we submit to the process of metamorphosis, que tomemos la responsabilidad where we take de responsibility empezar a transformar la mente. of beginning to transform the mind. Antes pensaba con respecto al matrimonio de una manera, Before I thought of marriage in one way, leo la palabra, I read the word me someto a un discipulado, and I submit to discipleship. ajá, alguien me enseña, Somebody teaches me, escucho las predicaciones the preachings, y empiezo a darle una nueva forma a mi concepto de matrimonio. and I begin to give a different form to my concept of marriage. Lo mismo hago con mi concepto de las relaciones, The same thing, I do the same thing with my concept of relationships. la administración del dinero, The way I administer money, la administración del tiempo, the way I administer my time, la forma en la que yo interactúo con los demás, the way that I interact with others, mis emociones, my emotions, etcétera. etc. Así que les dejo ese pensamiento ahí. So I want to leave you with that thought. Después de eso, After that, la Biblia nos muestra en el capítulo 13, del 13 del 1 al 7, it says in 13 verses 1 through 7, Ajá. it teaches us, nos habla sobre, sí, capítulo 13 del versículo 1 al 7, nos habla sobre la autoridad. it talks to us about authority. Y es importantísimo ese capítulo. And that chapter is so important. No quiero desarrollarlo aquí ahora, I don't want to develop it right now, pero el capítulo es muy simple but the chapter is very simple porque confirma que el reino de Dios because it confirms that the kingdom of God, funciona basado en su autoridad. it functions under his authority. Y aún las autoridades gubernamentales And even the governmental authorities son puestas por Dios, are put there by God. aunque eso nos parezca extraño. Even though that may seem weird to us. Porque alguien puede decir, ¿cómo va a decir la Biblia que el presidente que tenemos fue puesto por Dios? Because some of us might say, well, how can it be that this president was put there by God? Ajá. ¿Cómo vamos a aceptar nosotros que ese jefe que yo tengo fue puesto por Dios y es un jefe corrupto? How are we going to say that boss that we have was put there by God if he's corrupt? Bueno, no necesariamente es que Dios lo puso, It's not necessarily that God put them there, sino que el origen de toda autoridad al final de cuentas es Dios. but it's actually that the origin of all authority comes from God. Y cuando nosotros nos alineamos con la autoridad,
And when we align ourselves with the authority, Dios nos puede bendecir. God can bless us. Ajá. El capítulo es muy claro The chapter is very clear porque dice que el que camina en justicia y en orden no tiene por qué temer a la autoridad. because it says that everyone who walks in Justice. justice doesn't have to fear the authority. Ajá. Pero porque la autoridad está diseñada especialmente para los que infringen la ley. Because the authority is designed for those who infringe upon the law. Ujú. Y quiero nada más leer el versículo 7 que dice esto. And I just want to read verse 7 that says this. Dice, paguen a cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Y al que deban honor, ríndanle honor. It says, give everyone what you owe him. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. Y no vamos a hablar de eso ahora, lo vamos a desarrollar en otro momento. We're not going to talk about this now. We're going to develop it at a different time. Pero una de las cosas que tenemos que mejorar en la iglesia But one of the things that we need to improve upon in the church, es el entendimiento de que las autoridades it's the understanding that authorities están puestas por Dios para protegernos. are put there by God to protect us. Así como un policía está puesto por Dios para protegernos, Just as the police are put there by God to protect us, especialmente las autoridades en la iglesia especially the authorities in the church que Dios establece, that God establishes, líderes, leaders, ministros, ministers, discipuladores, disciplers, gente que está ahí para darnos instrucciones, the people who are there to give us instructions, que cuando nos sometemos a esas instrucciones, that when we submit to those instructions, somos protegidos we're protected y prosperamos. and we prosper. Pero dice But it says que nuestra reacción hacia ellos that our reaction towards them debiera ser de respeto should be of respect y de honra. and of honor. Y el respeto y la honra And the respect and honor hacia la autoridad towards authority, parecen haber desaparecido it appears to have disappeared en nuestras casas in our homes y a veces en nuestras iglesias. and sometimes in our churches. Después de eso, del capítulo 13, del 8 al 14, After that, in chapter 13, verses 8 through 14, habla de un tema que es muy grande en las cartas de Pablo, there's a topic that is very big in the letters from Paul, y es el cómo debemos relacionarnos unos a otros. and it's how we should get along with each other. De hecho, él empezó ese tema en el capítulo 12, Actually, he began that topic in chapter 12, cuando después de hablar del proceso de transformación de la mente, when after talking about the process of transforming your mind, nos habla de la realidad de que somos parte de un cuerpo. he speaks to us about the reality of the fact that we are part of a body. Y tal y como lo he estudiado yo en los servicios del domingo, And just as I've been studying on in the services on Sunday, y si usted apenas está integrándose a este grupo, usted puede ir a nuestro canal de YouTube if you're just joining this group, you can go to our YouTube channel y busque una serie que se llama En Cristo, and look for a series that's called In Christ, ajá, y en su cuerpo. in his body. Y estamos desarrollando todo este tema de lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. And we're developing this whole topic that has to Mhm. do with being a part of the body of Christ. Nuestro canal de YouTube se llama My City Spanish. Our YouTube channel is called My Mhm. City Spanish. Pero es importante entender de que cuando entramos a la vida en Cristo, But it's important to know that when we enter into the life of Christ, Dios nos inserta, nos injerta en su cuerpo. God is injected No, into crafted. Okay. Sí, injected no, pues suena, podría ser, pero nos injerta en su cuerpo. He grafts us into his body. O craft,
¿verdad? Así como el árbol, cuando uno pone una rama y lo pone Grass. ajá. Ujú. Y entonces empezamos a experimentar la vida de Cristo, pero en el contexto de un cuerpo. So we begin to experience the life of Christ, but in the body. Ajá. Y entonces Pablo, después de hablarnos de cómo tenemos que cambiar nuestra mente, So Paul, after talking about how we should transform our minds, nos dice que somos responsables he says that we are responsible de esa relación con los demás miembros del cuerpo. of to have that relationship with other members of the body. Y aquí es donde quiero que vean el versículo 14 del capítulo 13. And this is where I want you to see verse 14 of Ujú. chapter 13. O sí, déjeme ver si estoy en lo correcto o si es el 14. Let Déjeme me ver. see if this is correct. Ajá. No, es el capítulo 14. It's Ujú. actually chapter 14. Todo el capítulo 14 tiene un concepto que es importante que nosotros tengamos claro. All of chapter 14 has a concept that's very important for us to grasp. Y es la relación que nosotros, los más maduros, And it's the relationship that we, the more mature ones, los que tenemos más tiempo de experimentar esta nueva vida, the ones who have more time in this new life, los que hemos conocido más del Señor, those of us who have known more of the Lord, la responsabilidad que tenemos con los más pequeños, it's the responsibility that we have with the younger ones, con los que están apenas empezando. the ones who are just starting. Entonces quiero destacar varios versículos aquí. Vean versículo 5 lo que dice. So I want to just call your attention to a couple of verses. Look at verse 5. Dice así, versículo 5. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. One man considers one day more sacred than another. Another man considers every day alike. Each one should be fully convinced in his own mind. Uh-huh. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. He who regards one day as special does so to the Lord. He who eats meat eats to the Lord, for he gives thanks to God. And he who abstains does so for the Lord and gives thanks to God. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. For none of us lives to himself alone, and none of us dies to himself alone. If we live to the Lord, and if we die to the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Uh-huh. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. For this very reason, Christ died and returned to life so that he might be the Lord of both the dead and the living. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. You then, why do you judge your brother? Or why do you look down on your brother? For we all stand before God's judgment seat. Uh-huh. Brínquese al 19. Jump to 19. Dice, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Do not destroy the work of God for the sake of food. All food is clean, but it is wrong for man to eat anything that causes someone else to stumble. Uh-huh. Versículo 21. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. It is better not to eat meat or drink wine or to do anything else that will cause your brother to fall. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. So whatever you believe about these things, keep between yourself and God. Uh-huh. La tengas, entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no le acusa por lo que hace. Blessed is the man who does not condemn himself by what he approves.
Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. But the man who has doubts is condemned if he eats, because his eating is not from faith, and everything that does not come from faith is sin. Por supuesto que todo esto está en el contexto de los judíos y los gentiles. Of course, all of this is in the context of the Jews and Gentiles. Los judíos religiosamente se abstenían de muchas cosas. The Jews religiously abstained from many things. Y la comida era un asunto fuerte para ellos. And the food was something very strong for them. Por ejemplo, ellos no comían cerdo. For example, they did not eat pork. Y era parte de su tradición. It was part of their tradition. Pero ahora el evangelio había llegado a gentiles. But now the gospel had reached Gentiles, Personas que no eran judías, people who were not Jews, que eran tan salvos como los judíos. who were just as saved as the Jews. Y ellos sí comían cerdo. And they did eat pork. Ajá. Entonces empieza a darse un conflicto en la iglesia. So then there begins to be a conflict in the church. Porque los judíos decían que los gentiles no eran verdaderos cristianos porque comían carne de cerdo y ellos no. Because the Jews were saying that the Gentiles were not really Christians because they were eating pork and the Jews were not. Y eso se convirtió en un problema terrible. And that became a horrible problem. Eso lo vamos a leer después en el libro de los Hechos. We're going to read about that later in the book of Acts. Sin embargo, el principio que Pablo establece es un principio de cuerpo, But the principle that Paul is establishing is a principle of the body, que es superior a cualquier regla o cualquier acuerdo. which goes beyond or is more powerful than any tradition or rule, Sí, o acuerdo, agreement. agreement. Y es el principio de no hacer caer al hermano. It's the principle of not making your brother stumble. Entonces, yo no soy gentil, So yo no soy judío, I'm not a Jew en aquella época. in that time, Entonces podía sentarme a comerme unos chicharrones. so I could sit down and eat some chicharrones Porque yo no soy judío. because I'm not a Jew. Pero venían a mi casa para mi grupo de vida. But for my life group, people came to my house, Y la mayoría de ellos eran judíos. and the majority of them were Jews. Entonces, yo no tengo ningún problema en comer mis chicharrones. Now, I don't have any problem eating my chicharrones, Pero por amor a ellos, but out of love for them, para no lastimarles su conciencia, to not hurt their conscience, ¿qué hacía yo? ¿Qué debo hacer? What should I do? Me abstengo. Abstain. Porque tal vez la fe de ellos, Because maybe their faith, que está tal vez empezando apenas, which is maybe just beginning, puede ser debilitada it can be weakened por mis acciones. by my actions. Entonces, ¿qué hago? So what do? Aunque yo no tengo ningún problema de conciencia, Even though I don't have any problem of conscience, al comerme mis chicharrones, when I eat my chicharrones, no lo hago con ellos I don't do it with them para no lastimar su conciencia. to not hurt or harm their conscience. Entonces, para traerlo a un contexto de un ejemplo que yo he visto que se repite mucho, So to bring it to a context of something that I see repeated a lot, por ejemplo, hay gente que no tiene ningún problema en sentarse a ver películas de Disney con sus hijos. there's some people who have no problem sitting down and watching a Disney movie with... Bueno, depende de cuál película, ¿verdad? It depends on which movie, right? Porque ahora hay algunas que tienen toda una agenda para tratar de reprogramar la mente y los valores de la familia. There's some that have a whole agenda to reprogram the mind of the family. Pero recuerdo que hace mucho tiempo era esa discusión. But I remember a long time ago, there was that discussion.
que no debiéramos de ver películas de Disney, We shouldn't watch Disney movies. que no debiéramos ir al cine, Shouldn't go to the theater. que no debiéramos visitar ciertos lugares, Shouldn't visit certain places. que una persona jamás debiera ir a un concierto mundano. That a person should never go to a worldly concert. Y entonces había mucho conflicto. So there was a lot of conflict. Entonces yo, por ejemplo, So I, for example, yo me senté a ver con mis hijos algunas películas de Disney, I would sit down with my kids and watch some of the Disney movies que por supuesto revisábamos antes para ver el contenido y el mensaje. that, of course, we had reviewed before to see what the content was. Pero difícilmente usted me va a escuchar hablar But you will almost never hear me talk about de una película de Disney, a Disney movie, promoviéndola. promoting it. ¿Por qué? Why? Porque yo sé que para algunas personas en la iglesia, Because I know that for some people in the church, eso no les pesa en su conciencia. Ellos deciden no ver películas de Disney. that weighs on their conscience and they've decided to not watch Disney movies. Entonces, ¿cuál es mi papel So what is my role como mayor en la fe? as a mature person in the faith? ¿Dejar de ver las películas? Stop watching movies? No, No, porque mi conciencia no me pesa. because my conscience is not burdened. ¿Pero qué hago? Por amor a los demás, What do I do? Out of love for others, las evito I avoid them, o evito verlas con ellos. or I avoid watching them with them. No sé si me estoy explicando. I don't know if I'm making sense. Esto lo podemos aplicar en un montón de niveles, We can apply this in many different levels, especialmente en cuestiones de la vida diaria. especially in daily life. Hay gente que no tiene problema en tener redes sociales, There's some people who don't have any problem having social media, pero hay otros a quienes eso los hace pecar. but there's others that causes them to sin. Hay personas que pueden hablar de ciertos temas, There's people who can talk about certain topics, política, por ejemplo. politics, for example. Yo los evito, I avoid them, especialmente en las redes sociales, especially in social media, porque tal vez lo que yo hago en mi libertad because possibly what I do in my freedom puede lastimar a alguien que está empezando en su fe. can possibly harm someone that is beginning in their faith. Entonces alguien se puede preguntar, entonces no puedo hacer nada por amor al de los demás. So you might ask, so I can't do anything out of love for other people? No, Pablo lo dice muy claro. Paul says it very clearly. Si haces una cosa, If you do something, lo haces, tienes que asegurarte que en tu conciencia eso no te pese. you have to be assured that in your conscience, it's not weighing on your conscience. Y si lo haces, dale gracias a Dios y disfrútalo. And if you do it, give thanks to God and enjoy it. Pero si en la interacción con otros hermanos But if through interaction with other people, existe la posibilidad de lastimar la fe de alguien que está empezando, the possibility exists to hurt the faith of someone who is beginning, entonces es mejor no hacerlo. so it's better not to do it. Recuerdo que eso pasaba con la música, por ejemplo. I remember that would happen with music, for A mí me example. dijeron, un cristiano jamás puede escuchar ni música del mundo. They told me that a Christian should never listen to secular music. Y yo no tuve problema con abandonar la música que yo escuchaba allá en los 80s. I didn't have any problem in getting rid of all the music that I listened to in the 80s, Pero mira cómo me gustaba la música clásica but I really enjoyed classical music. de Beethoven, de Mozart. Beethoven, Mozart. Y entonces, no la podía escuchar. So then I couldn't listen to it Hasta que me di cuenta de que eso era un legalismo, until I realized that was legalism, porque no hay música cristiana y música mundana. because the music isn't Christian and the music isn't worldly. Lo que hay es músicos cristianos o cantantes creyentes y músicos o cantantes que escriben porquería. Because there is are Christian or believer singers and musicians
and then there are worldly singers and musicians. No quiere decir que todos los cantantes cristianos están honrando a Dios, por cierto, by the way. Doesn't mean that all the Christian singers are honoring God. Pero entonces me di cuenta de que eso era un legalismo. So I realized that that was legalism. Y entonces yo, cuando yo quiero y a veces estoy trabajando, pongo música de Beethoven y de Mozart, me encanta. So sometimes when I'm working, I put on music of Beethoven or Mozart, and I love it. Pero si yo sé que eso podría ofender a alguien, But if I know that that could offend someone, por amor a esa persona no lo hago. out of love for that person, I don't do it. Entonces ustedes nunca me van a ver en una actividad de la iglesia poner ni a Mozart ni a Beethoven. So you'll never see me in an activity at the church put Beethoven or Mozart. Sin embargo, hace unas semanas que tuvimos una actividad de parejas. However, a couple of weeks ago when we did an activity for couples, no pusimos canciones de alabanza y adoración. We didn't put praise and worship songs. Pusimos canciones románticas, boleros, con una letra bonita que revisamos, pero que no son cristianos. We put romantic songs with lyrics that we had reviewed, but they weren't Christian. Ahora, pudiera ser que alguien diga, ¿qué están escuchando? Yo no oigo eso. It could be that someone says, what are you listening to? I can't do that. El problema, lo que nos debe gobernar es esto. What should govern us is this. Es con quién estoy interactuando. With whom am I interacting? Y si yo tengo más tiempo en el Señor, and if I have more time in the Lord, debo ser consciente. I should be conscious. De que aunque hay cosas que ya yo maduré y que a mí no me afectan, that even though I have matured and they don't affect me, puede ser que haya hermanos alrededor mío que puedan ser afectados por eso. It could be that there's brothers and sisters around me that could be affected by that. Y por esa razón debiera evitarlos. And for that reason, I should avoid them. Por amor a ellos. Out of love for them. Ahora, la pregunta es, ¿y mientras maduran, qué hacemos? And the question might be, and while we wait for them to mature, what do we do? Enseñarles, discipularlos. Disciple them. Hasta que llegue un día until the day comes donde podamos sentarnos a una mesa where we can sit down at a table y yo me coma mis chicharrones and I eat my chicharrones y ellos no se los quieran comer and they don't want to eat them porque yo creo una cosa because I believe one thing y le doy gracias a Dios and I give thanks to God y ellos creen en otra cosa and they believe in other y le dan gracias a Dios they give thanks to God y no se rompe la comunión. and the communion is not broken. ¿Me explico? Sí, creo que me expliqué. Okay. Bien, ya se nos acabó el tiempo entonces. We ran out of time. Solamente en cuanto al propósito eterno de Dios en la lectura que de los capítulos 9 al 15. But in regards to God's eternal purpose in 9 to 16. En realidad lo más que podemos destacar. The main thing that we can really pull out of this tiene que ver con el asunto de los gentiles y los judíos. Is the fact of the Jews and the Gentiles. En el hecho de que los judíos pensaban que a través de la ley ellos iban a comprender a Dios. The Jews believed that because of the law, they would understand God. Entonces terminemos con este pasaje. Dice, ¿qué concluiremos pues? ¿Que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado? Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? No la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla. Así, por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Verse 30, what then shall we say that the Gentiles who did not pursue righteousness have obtained it, a righteousness that is by faith? But Israel, who pursued a law of righteousness, has not attained it. Why not? Because they pursued it not by faith, but as if it were by works. They stumbled over the stumbling stone. En el antiguo pacto, in the old covenant, la gente entraba en relación con Dios por obediencia a la ley. The people entered into a relationship with God through obedience to the law.
Pero en el nuevo pacto, But in the new covenant, que es en el que están judíos y gentiles, in which there are Jews and Gentiles, sin importar su contexto cultural o religioso, without being concerned with their cultural or religious context, lo que nos da la entrada es la fe. what is important is the faith. Por eso Pablo en Romanos desarrolla este tema That's why Paul develops this topic in Romans, en donde dice where he says que los israelitas trataron de tener una relación con Dios por medio de la ley y no lo lograron. that the Israelites tried to have a relationship with God through the law, but they didn't achieve it. Pero los gentiles por la fe lo lograron. But the Gentiles, by faith, they did achieve it. Ahora, es claro Pablo en Romanos al decir que eso no desacredita a los israelitas. Now, Paul is clear in Romans by saying that that doesn't discredit the Jews or the Israelites. Que eso no quiere decir que lo que sucedió con los israelitas fue todo malo. It doesn't mean that everything that happened with the Israelites was all bad. De hecho, hay una parte en Romanos donde Pablo dice que para ellos habrá una restauración para los israelitas. But there's a part that Paul says that there will be a moment of restoration for the Israelites. Sin embargo, However, lo que dice es que la entrada al reino es un acto de fe, ya no de una posición judía o religiosa. but what he does say is that the act of salvation is through faith, not through a tradition. Y aquí este pasaje que es importante, In this passage that is important, que dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. 12 verse 4, just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we who are many form one body, and each member belongs to all the others. Y eso es el contenido más importante o uno de los más importantes en este libro de Romanos. That's one of the most important concepts in this book of Romans. El hecho de que en Cristo The fact that in Christ, ahora somos parte de un cuerpo. now we are part of a body. Así que para esto es lo que estamos ampliando los domingos en la serie En Cristo, en su cuerpo. And that's exactly what we are amplifying during the Sunday services in the series In Christ, in His body. Así que para los que están viendo este video después pueden buscarla. So those of you who are watching this video later, you can go look for it. Así que los animo a que sigan leyendo. So I encourage you to keep reading. Esta semana estamos leyendo el libro de Efesios. This week we are reading the book of Ephesians. Y como ustedes lo vieron, estamos leyendo un capítulo, el mismo capítulo 2 días. And as you can see, we're reading the same chapter 2 days at a time. Así que sigan leyendo. Keep reading. Y si tienen alguna pregunta, por favor envíenme sus preguntas a el correo electrónico spanish@mycity.church. And if you have any questions, you can send them to spanish@myct.church. Muchas gracias, nos vemos. Thank you. We'll see you.